George Orwell decía que el deporte es una guerra sin disparos, pero sin dudas no conocía Paraguay. Porque cada fin de semana se dan hechos violentos que protagonizan, no en las canchas grandes, sino en las canchas pequeñas, esas de barrio, como fue el caso de Guarambaré, donde hubo muertos, y en otras ciudades donde también hubo actos violentos. Entonces, hoy en Info 18 vamos a hablar de fútbol y violencia. Yo soy Martín Gómez y como cada sábado me acompaña Hugo Aguilera. Hola, Huguito, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Un gusto compartir contigo una semana más, sobre todo hablando de un hecho que con el calor, con el trago, y no hace falta ya el calor y el trago para que se dé esta situación, donde debe ser un encuentro de la comunidad, de la familia, que es el fútbol en el interior, en los barrios, en las ciudades, se ha convertido ya en un terreno de violencia, de disputa, no solamente de los puños, sino que ya se pasó a las balas. Y cuando tenemos episodios de fallecidos, se pone mucho más delicado el asunto. Para poder entender un poquito toda esta situación de violencia, lo que se da, convocamos nosotros y le pedimos también la ayuda al psicólogo clínico Iván López. Él es psicoterapeuta que trabaja con niños, adolescentes, es una persona que conoce de este tema ya desde la salud mental, que es una persona que lucha a favor de la salud mental y en contra de la violencia. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer acompañarles y estar, bueno, listo para aportar un poco acerca desde mi área y entender un poco cómo funciona el ser humano y todo lo que implica a veces las manifestaciones de violencia en diferentes ámbitos y ni qué decir en el ámbito de deporte, ¿verdad? Donde está muy apegado todo lo irracional, a veces lo que tiene que ver un poco con la impulsividad y a veces con esa cuestión de que es muy del ser humano y de nosotros los hombres en especial de los varones, el tema de las manifestaciones violentas, ¿verdad? El tema de que nuestra forma de defendernos, a veces nuestra forma de comunicarnos es violenta justamente. Iván, a veces uno entiende que políticamente hablando, una cuestión así tipo de estrategia a nivel internacional la falta, uno dice siempre, diálogo, negociación, confrontación, bueno, si ya no hay de otra, te vas a la guerra, pero ¿por qué se da esta clase de situación de violencia en un partido de fútbol de barrio, por ejemplo? O sea, un torneo de barrio que termina con gente muerta. O Ni sea, siquiera las grandes ligas, porque ahí lo que claro, solemos ver, pero este es un partido vecinal prácticamente, Vecina, Liga por del ejemplo, estamos Interior hablando del caso de de Guarambaré, Guarambaré. ¿verdad? Puntualmente. Pero, ¿verdad? ¿Por qué se da ese tipo de Pero te pongo a hablar un violencia? contexto también, Iván Martín. Mm. El fin de semana Sí, pasado tuvimos hechos de mucha violencia, no es que sea la primera vez, pero puntualmente en un fin de semana se concentró, digamos, este cúmulo de hechos. Por un lado, el sábado en San Lorenzo, donde los mitad le garrotean al árbitro. Toditos Sí, 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 adolescentes sí, sí, eran. sí. Y el domingo tenemos en una cancha más grande, con más público, en Guarambaré, donde primero lo se tiene que interrumpir el partido porque ya hubo un conato de violencia. Ujú. Después, en las calles paralelas al el terreno de juego, a la cancha, se empiezan a dar corridas, disputas. De las piedras se empieza a ver ya que gente saca armas de fuego. ¿Por qué llevan Y, armas a la cancha, y boludo? bueno, es ahí ¿Por donde qué? las personas de día de seguridad te dicen también que están disputas otras cosas. Pero partiendo ujú, ujú. particularmente del comportamiento, de cómo Claro. pasamos de un evento, de una actividad que reúne a la familia y la comunidad, a tener que reportar personas fallecidas. Ujú. Iván, ¿cómo aplicamos esta situación? Por ejemplo, ¿por qué somos violentos? ¿Por qué nuestra ira exteriorizamos con una agresión física que puede incluso llegar a la muerte? A la fatalidad, ¿verdad? Y Claro. justamente hay un montón de factores, no podemos hablar solamente de un factor. En este caso, cuando está metido el tema del deporte, el tema está metido mucho el tema del fanatismo, el tema justamente también de el hecho de no ser racional, ¿verdad? Y también hay una cuestión de que hoy en día se perdió un poco una cuestión de respeto a una figura. Con respecto al tema de las figuras a la autoridad y demás, se perdió la jerarquía, se perdió el respeto, se perdió, comentando un poco el tema de los chicos que comenzaron a violentarle al árbitro, ¿verdad? Hay una cuestión de que se perdió desde el vamos. Hay una generación que le cuesta respetar, ubicarse en el lugar y también de alguna manera de limitarse también. O sea, se perdieron los límites, se perdieron justamente, se desdibujaron un montón de situaciones y hace que justamente estemos funcionando como si fuésemos sin reglas, ¿verdad? Ujú. Bajo una especie de guerra en donde todo vale
Y lo otro es que es muy frecuente, lamentablemente, en las manifestaciones violentas, donde hay fanatismo, donde hay justamente un montón de situaciones, hace que el ser humano no sea muy racional, que el ser humano no pueda medirse. Y lamentablemente hay una cuestión ahí de seguridad que evidentemente se tuvo que haber controlado, ¿no? El tema de las armas de fuego y demás. No es la primera vez que escuchamos ese tipo de situaciones y no es solamente que ocurre en el ámbito deportivo. A veces eso ocurre en una disputa vecinal, eso ocurre en un barrio, eso ocurre en las casas, ¿verdad? O sea, hay un mayor nivel o hay un mayor aumento también de las manifestaciones violentas y la mayoría de las veces estamos lamentablemente al frente de los hombres. Los hombres somos quienes nos cuesta justamente, Ujú. no estamos dotados justamente de la palabra, no estamos dotados justamente de poder sentarnos a conversar y menos en una situación donde hay nerviosismo, donde hay irracionalidad, donde hay fanatismo y justamente termina justamente en hechos lamentables como estos. Iván, o sea, puntualmente vos decís que la pérdida también de respeto a la autoridad, pero vos como terapeuta, ¿vos cómo tratarías estos asuntos, por ejemplo, sociales? O sea, esto ya es una cuestión más colectiva, no es solamente individual, pero ¿cómo vos Sí, abordarías, totalmente. por ejemplo, esto? Si es que vos tenés un paciente violento o alguien que podría Y mira, manifestar, terminar en esto. eh, todo el tiempo estamos viviendo esto con los temas de los adolescentes. Esto pasa en los colegios, esto pasa en las casas, ¿verdad? O sea, tenemos que ver, estamos en una situación y estamos en una sociedad mucho más violenta y más desmedida. O sea, esto es el reflejo de lo que ocurre en las casas. Ok. Esto es el reflejo de la pérdida de respeto, de la pérdida de límites, de la pérdida de poder justamente medirse y de poder justamente entender de que, bueno, uno no puede ir a violentarle porque sí nomás a alguien, porque, no sé, estás fanatizado por un equipo, porque esto es totalmente antideportivo, esto no tiene nada que ver ya con el deporte, esto tiene que ver con manifestaciones violentas, o sea, estamos en situaciones, estamos en épocas de mayor violencia y estos son los síntomas de la sociedad. Entonces tendríamos que empezar a hacernos un poco cargo los adultos de cómo estamos criando, de cómo estamos enseñando, de cómo estamos manejando, porque nosotros somos los ejemplos o las figuras que de alguna manera ayudan a guiar un poco o a demostrar un poco cómo se puede manejar este tipo de situación. Existen personas también, ojo, existen personas que tienen justamente problemas de ira, justamente tienen problemas de autocontrol, ¿verdad? Pero no puede ser que sea una generalidad. Y si es así, estamos con un problema grave con el tema de la sociedad Y, o ante la sociedad. Iván, puntualmente, te pongo un ejemplo. Sí, Digamos, Huguito tiene problemas de ira. No se puede controlar. No, no es así, es totalmente lo contrario. Pero, ¿cómo sí. vos la abordás en terapia? O sea, le decís en terapia, tenés que respirar, tenés que contar hasta 10. ¿Cómo abordás eso vos en terapia? Mira, es muy interesante tu ejemplo y te doy un ejemplo en que yo llegué a trabajar con un muchacho, un joven, ¿verdad? Un Ujú. joven adulto, en que él constantemente tenía como ataques de ira y terminaba chocando. En un Ok. semáforo, el tipo se enojaba y arremetía contra el auto que estaba enfrente. Y fuimos trabajando justamente, Ujú, era súper grave ujú. porque tenía problemas legales, tenía problemas con su auto, evidentemente, porque se iba reventando. Y justamente íbamos trabajando el manejo, ¿verdad? O el tema de cómo gestionar justamente esas situaciones, ¿verdad? Él aprendió hablando, expresando qué había por detrás, o sea, por qué él de alguna manera, nosotros tratamos de buscar un poco qué hay por detrás de por qué una persona llega a ese punto, de qué le llevó a ese nivel de frustración, ese enojo y de tratar de trabajar desde las ideas irracionales, la empatía, ¿verdad? El manejo como adulto y hacerse cargo, o sea, son muchas cuestiones que se van abordando para que la persona pueda ir asimilando y entendiendo que hay consecuencias en base a su comportamiento y a sus conductas, ¿verdad? Pero es un proceso que uno va desglosando y que va tomando y trabajando justamente desde la toma de conciencia hasta manejar o manifestar de otra manera su enojo. O sea, son varias cosas que se van trabajando y es un proceso. No te puedo decir que va desde unos simples tips, ¿verdad? Por supuesto que el hecho de encostarse, respirar, tomar un vaso de agua ayuda. Un ejemplo rápido y claro. Ujú. Cualquiera de nosotros no debería de hablar o de ir a entablar un diálogo, entre comillas, enojado. ¿Por qué pasa cuando yo estoy enojado? Por supuesto que yo no me voy a querer arreglar nada. Yo voy a querer, yo tengo un malestar. Yo lo único que voy a querer con ese malestar es que el otro se sienta mal.
Entonces yo me iba a ir a atacar al otro, no a hablar, no a dialogar, ni a querer solucionar, ni a conciliar nada. Yo directamente voy a ir a atacar. Entonces lo mejor que tenemos que hacer todos cuando estamos enojados es tomarnos un tiempo de volver en sí, respirar, tomar agua, tomar un espacio, decirle, ¿sabes qué? 2 a 5 minutos vamos a hablar. A veces eso puede ayudar a evitar una tragedia a veces, ¿verdad? Ahora, eso es ante una persona que tiene un manejo y un control de las cosas. Ahora, cuando estamos frente a una persona que tiene problemas de ira o de autocontrol, eso es otra cosa. Porque ahí sí hay algo que se desborda y hay algo que hay que ver cuál es la estructura de la persona y en el caso que bajo una evaluación, incluso ver si se requiere hasta medicación, dependiendo de la situación y de la estructura mental de la persona, ¿verdad? No sé si me explico. Así es, Iván, y yo te quiero hacer una pregunta porque mi generación, yo tengo 23 al borde de los 24, Sí, terminamos el colegio en pandemia. Algunos procesos los sí, vivimos durante el encierro. ¿Qué factor, exacto. o sea, qué rol o qué juega el hecho de que hayamos tenido esa experiencia de haber estado todo un año encerrados, incluso un poco más, y que esa convivencia que teníamos normalmente con otros seres humanos se haya limitado, se haya prácticamente extinguido y hayamos tenido más que un contacto por una computadora, por un teléfono o quizás palabras con las personas que convivían con nosotros, con quienes habitualmente chocábamos? ¿Qué pasa después de la pandemia en cuanto a esto que estamos hablando? Es muy interesante tu pregunta y es muy relevante, me animaría a decir, ya que justamente hay una situación artificial que se generó ahí, ¿verdad? O sea, nosotros perdimos justamente una posibilidad. Y es interesante, dos polos. Uno es el hecho de la gente que terminó, como vos, en época de encierro, una etapa de su vida demasiado importante que implicaba el inicio de la interacción con el mundo, hacia el mundo adulto, el prepararse, el interactuar, las pasantías, o sea, un montón de cosas que se perdieron, que nos entrenan como seres humanos y que nos ayudan de alguna manera de conectarnos con el mundo adulto, con el mundo laboral y con el mundo universitario, etcétera. Y después tenemos otro grupo etario que es el que se inició en el mundo de la comunicación y la educación, que era el grupo que empezó a insertarse en el mundo escolar, que son chicos también, otro grupo etario, en que también probablemente tengan una dificultad a la hora de interactuar, que son los chiquitos que empezaron el colegio, que empezaron el kinder, que empezaron el preescolar, que empezaron el primer grado, desde una artificial, desde una situación artificial, desde un encierro, desde una interacción a través de una máquina, de una pantalla, que no es lo mismo que estar del frente a frente y justamente aprender a gestionar, aprender a comunicarse, aprender a expresarse. Definitivamente eso genera una dificultad en nosotros en diferentes etapas de nuestra vida. O sea, de alguna manera eso va a tener una secuela y puede generar como consecuencia justamente lo que estamos viviendo. Una mayor población que desarrolla cuadros de ansiedad, una mayor población que genera cuestiones de problemáticas a la hora de interactuar socialmente, problemáticas para poder justamente empatizar. O sea, hay un montón de situaciones que lamentablemente tienen como consecuencia esto que generó la pandemia. Vos sabés que, Iván, así reflexionando con todo lo que nosotros estábamos hablando también, em, me queda como un sabor amargo, por así decirlo, porque muchas veces la cuestión con la salud mental no es una cuestión de tabú, por un lado, como vos bien de seguro sabes que mucha Obvio. gente piensa que hacer Así terapia es. es porque estás enfermo, pero bueno, ese es otro asunto. Pero otra cuestión también es Mm. que el acceso a la salud mental muchas veces se limita por el tema del costo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. ¿Verdad? Que no es accesible, no tenés un acceso a salud pública. Y otra vez el reflejo, como vos estuviste diciendo, es que, que los hechos de violencia muchas veces vienen de la casa, porque la casa, pues como Sí. bien nos dicen, ¿y cómo hacemos entonces, Ariel? ¿Qué podemos hacer, verdad? ¿Qué reflexión a vos te deja esto? O sea, ¿cómo te podemos solucionar? Porque nos da gusto, ¿verdad? O sea, No. nosotros los periodistas vivimos esto de informar tragedias, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Sí, claro. Pero a nosotros, para nuestra salud mental, que vos bien no entendés, nos destroza. O sea, nos da gusto tampoco tener que informar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Y es importante justamente mencionar y trabajar desde el vamos. O sea, nosotros, hay una nueva generación que se tiene que hacer cargo, ¿verdad? Post pandemia,
¿verdad? Y tener que afrontar y entender de nuestra responsabilidad como adultos, de que de nosotros va a depender que las nuevas generaciones manejen, gestionen y manifiesten su enojo, su malestar de una manera en especial los varones, los hombres. Tenemos que dotarle al hombre de la palabra, tenemos que aprender a expresarnos. Y algo positivo que sí les menciono es que hay una nueva generación de papás que están pudiendo, ¿verdad? Nosotros venimos de una generaciones de papás y de abuelos en donde no se hablaba. No Claro. se hablaba, el hombre tenía que aguantar, el hombre tenía que tolerar, el hombre tenía que soportar, el hombre tenía que afrontar. Esa es su manera de afrontar. Y la herramienta era bancarse, ir a Sí, sí. romper algo, a pegar, a disparar, a patear, a gritar, ¿verdad? O sea, esa era nuestra manera de funcionar socioculturalmente, ¿verdad? Hoy en día tenemos una nueva generación de papás que están validando el escucharle a su hijo, a su hija, y que están validando el hecho de que puedan generar un espacio de escucha, de habla, de diálogo. Y por ahí viene, por ahí es el camino para justamente evitar tragedias en este caso. Y como bien les decía, o sea, en casa tenemos que empezar a trabajar el tema del enojo, de la ira, o sea, validar el enojo y entender qué te está pasando, por qué vos estás así, ¿verdad? Y por sobre todo, generar esos espacios y generar esa escucha, porque los chicos necesitan ser escuchados. Si yo no me siento escuchado, si yo no me siento visto, si yo no me siento acompañado, ¿qué hago? Me voy y llamo la atención en el colegio o en mi deporte, me voy y me peleo, me voy y le pego a mi compañerito, me voy y me comporto mal en la clase. O sea, esos son sintomatologías que los niños van generando desde el inicio de los tiempos porque estoy tratando de generar atención de alguna manera en los espacios donde voy. Entonces, esos son síntomas que se trabaja en familia para nosotros los terapeutas. Entonces, trabaja con mamá, con papá, con el cole para ver qué está pasando con este niño, porque es un síntoma. Entonces, hay que ver qué está pasando y cómo acompañar eso. Y si logramos encaminar un poco eso y generar, como les decía, un espacio de escucha, un espacio seguro, un lugar donde yo pueda hablar, donde pueda enojarme y expresar ese enojo sin tener que ir a patear y romper cosas, o ver que mi papá cuando se enoja se va, respira, toma agua, se siente, después viene a hablar con mi mamá, eso es genial, porque él es mi modelo. Yo estoy viendo cómo gestiona su enojo, yo estoy viendo cómo de alguna manera se encamina a eso, y yo también me voy a identificar y voy a copiar ese modelo. Lo mismo mamá y papá, el ejemplo es papá en este caso, pero mamá y papá son mis modelos, entonces cómo ellos manejan su enojo. Por eso es tan importante que mamá y papá puedan decirle a su hijo, o sea, que yo estoy enojado, estoy molesto, me voy, y se van y hablan en la pieza. No frente al chico y se gritan y se hablan la voz. O sea, eso es importante, ese espacio hay que cuidar porque la cabecita de los chicos son como esponjitas y van absorbiendo eso. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a cuidarle las cabecitas a los niños para tener adultos un poco más sanos y más con más autocontrol también. Iván, yo sé que, mira, esta no es una pregunta clasista ni discriminativa, pero sí, ¿pensás que la cuestión, como estamos hablando del tema de las familias, ¿verdad? ¿Pensás que en un entorno donde de clase, digamos, empobrecidos, ¿verdad? Se dan más hechos violentos o también se dan en la sociedad de clase alta? Absolutamente e indistintamente la violencia se presenta en todos los niveles sociales, en todos los estratos y en todos los tipos de familias y en cada, más allá de el nivel social. O sea, ahora, la forma de manifestar la violencia puede ser diferente. Ok, ¿cómo ¿Entendés? sería eso? En una sociedad, en un estrato social un poco más alto, a lo mejor la violencia está la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia económica, hay un montón de tipos de violencia, otra vez vamos a hablar de eso. En cambio, en estratos sociales un poco más bajos, sí tenemos la violencia justamente física, la violencia también se puede presentar la violencia emocional y demás, ¿verdad? Pero sí, indistintamente eso se presenta de diferentes maneras, pero la violencia siempre está presente de alguna manera. Iván, yo quiero preguntarte algo porque creo que más de uno de nuestros seguidores va a hacerse esa consulta. Yo tengo en la mano el dispositivo Ujú. celular y acá tengo la tablet. En mi época estaba prohibido en el colegio. No Sí. podíamos. Igual llevábamos, obviamente. Pues Sí, no voy a claro. mentir, yo era uno de los que llevaba y tenía escondido. Mm. ¿Qué efecto tiene esto? Más allá de que sean los chicos los que usen, que utilicemos también los grandes, pero ¿qué efecto tiene esto? Porque hasta el cara a cara ya no tenemos más tanto, tenemos por Zoom o telefónico. ¿Qué rol jugó la llegada tan abrupta del uso tecnológico que la pandemia aceleró un proceso que tarde o temprano iba a darse nomás luego?
Y es interesante justamente el hecho de que hubo un cambio también en la forma de interactuar. Hoy la gente le cuesta interactuar en persona. Les doy un ejemplo que a mí me llama poderosamente la atención y es una cuestión cultural y una cuestión de los tiempos, generacional también. Hoy en día yo noto a mis pacientes jóvenes, adultos, incluso adolescentes, que les genera ansiedad una simple llamada. Una llamada telefónica, O sea, ellos no quieren hablar una por llamada al teléfono. celular. No quieren hablar No por quieren teléfono. atender el teléfono, no quieren atender el teléfono. Ah, Les parece invasivo, les parece, les genera ansiedad, les parece hasta preocupante. Y en mi época, yo soy un poco más atrás, era absolutamente normal. Recibir una llamada de tu papá, de tu mamá, de tu pareja, normal. Ahora, el hecho de no anunciarse o el hecho de no escribir un WhatsApp puede llegar a ser terrorífico. A mí me llama poderosamente la atención ese tipo de situaciones donde a veces se generan situaciones ansiógenas por cuestiones tan simples. O sea, hay un miedo a la interacción, hay un miedo a afrontar, a un miedo al cara a cara, probablemente. O sea, eso es lo que hoy tenemos que un poco plantearnos y hasta me animaría a decir, hoy en día la gente está para levantar, entre comillas, para conocer gente, se escuda en esto. ujú. O sea, para opinar se escuda en esto. O sea, es como que nos cuesta dar la cara. O cambió el hecho de interactuar también. Y acá vamos a algo un poco más grave. No me quiero desviar demasiado en otro tema, pero también sí puede aportar al tema de la violencia. Es que justamente la gente no interactúa. Salen, vos ves un grupo de amiguitos jóvenes o una pareja joven donde salen a comer, a cenar y los dos están frente a la pantalla y se muestran así. Entiendo que uno puede ser una nueva manera de interactuar, donde nos enviamos memes, donde compartimos información, etcétera. Pero reemplazar eso por estar hablando, mirándonos a los ojos, estar hablando y poder prestarnos atención real, eso es irreemplazable y eso estamos empezando a perder. Y eso nuevamente, volvamos a casa, al caracuelo. Los papás a la hora de comer están con el celular. El papá es el que está con el celular porque el trabajo, no sé cosa. La mamá está en Facebook. Los chicos están interactuando en sus grupos de WhatsApp. O sea, si seguimos en esa línea, vamos a perdernos. Y sí, el hecho de las redes sociales y el hecho de los smartphones y demás nos acercaron a los que están lejos, a nuestros amigos que viven fuera del país, al que vive en otra ciudad, etcétera. Pero nos están alejando de los que están cerca. Y O ahí es sea, donde tenemos que cuidarnos un poco en ese sentido. y Es vamos un a poco que, nuestra sí. tarea otra vez como adultos, de otra vez tomar conciencia, es decir, bajar un poquito el celular y darnos a media hora de sentarnos a comer y de charlar un poco qué pasó en el día. O sea, esas cosas se pierden y estamos perdidos como humanidad y como familia. Y vamos a que es súper interesante lo que me está planteando y de verdad deberíamos hablarlo un día en persona para hablar sobre relacionamientos humanos, ¿verdad? Tanto ya sea Totalmente, totalmente, totalmente. interacción, digamos, entre amigos o incluso levantar. La gente opta ahora más Sí, por Tinder, ¿verdad? totalmente. Con esas aplicaciones y ya no sale a bailar, bueno. Pero lo que te quería consultar ya volviendo a nuestro tema, Iván, es, Ujú. ¿la ansiedad puede generar violencia a la larga? ¿Y cómo tratamos la ansiedad? Sí, o sea, cuando una persona está bajo un cuadro de ansiedad, realmente puede ir aumentando eso y puede generar justamente nerviosismo, puede generar muchas ideas en que pueda sentirse atacado, en que pueda sentirse perseguido incluso, y eso puede realmente, dependiendo de la estructura otra vez, ¿verdad? Y de la etapa en la cual esté la persona, ¿verdad? Y si no hay una comorbilidad, ¿qué significa eso? Que no existe otra patología mental. O sea, imagínate una persona ansiosa que también tiene una esquizofrenia paranoide, que es así como que se siente perseguido todo el tiempo. Es una bomba de tiempo. O sea, la persona va a terminar hasta disparándole a alguien o hasta atacándole a alguien porque está con una ideación ya ahí, ¿verdad? Y eso es obviamente, de alguna manera, hay mucho en nuestra población y mucha gente no sabe que padece eso. Entonces ahí es donde justamente es peligroso esto y ahí es donde volvamos al punto que vos mencionabas, del nivel de acceso de la población a los posibles lugares de consulta a nivel público, ¿verdad? Que son escasos. Y lo digo con conocimiento, del nivel central, o sea, pasando un poco San Lorenzo, no sé cómo viene la mano. No hay un centro
de salud mental específico a nivel nacional que esté marcado no sé, en el interior del país. Se están construyendo en este momento, pero ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 6 años prácticamente de la pandemia y ahora se están construyendo. O sea, Paraguay está muy dormido en ese sentido y estamos eh, probablemente estemos en una especie de pandemia silenciosa a nivel de salud mental. Por la cantidad, y entre comillas, no me quiero nuevamente desviar demasiado del tema, pero también no deja de ser a lo violento con el aumento de niveles de suicidio y en especial en hombres. Eso es un síntoma. Algo está pasando a nivel de salud mental en nuestro país y no podemos quedarnos sin hacer nada al respecto. O sea, algo está pasando y hay que empezar a hacernos cargo como gobierno, como país y como de generar políticas públicas que generen justamente espacios de salud mental, pero ya sin dudarlo, ¿verdad? O sea, ya estamos en una situación en que hay que hacer o hacer, o sea, porque hay justamente, estos son síntomas de nuestra sociedad. Estamos en una sociedad violenta en que o se autoagrede o termina agrediendo al otro. Iván, te agradecemos muchísimo este contacto de verdad porque nos ayudaste a clarificar y como te dije, dejamos en pendiente también un diálogo posterior a este Perfecto, para poder hablar sobre las relaciones humanas. Bueno, Iván, para perfecto. despedirnos nomás, te podemos encontrar en las redes sociales, para la Sí, redundancia, por lo menos sí, para iniciar el contacto personal. sí, sí, claro que sí. Es que definitivamente las redes sociales son una herramienta. No podemos satanizar esto, ¿verdad? No, Ni los tampoco, smartphones tampoco. ni nada. ¿Cómo te encontramos Claro, en las redes, entonces Iván? me encuentran como @Iván L. Cico en Instagram y bueno, ahí pueden encontrar un Sí, link, está mi WhatsApp y bueno, cualquier cosa estoy a las órdenes. Cico con P. Sí, Cico con P, Iván exactamente. L. Cico, @Iván Cico. Así mismo, L. Cico. L. Cico. Iván L. Cico con P. Iván, te agradecemos muchísimo y como te dije, quedamos entonces pendiente de una charla a futuro sobre los relacionamientos humanos. Porque quedó mucho en el tintero, hay Sí. que aclarar eso. Así mismo, bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa y dice la Organización Mundial de la Salud que sin salud mental no hay salud. Así que a la vuelta del corte vamos a seguir hablando de otros temas. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos, nada cambiará. Con un aviso de curva en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Uno de los temas trascendentes de la semana también fue la investigación que está realizando el MEC sobre títulos falsos. Más de 15.000 estarían siendo investigados y de esos no sabemos cuántos realmente corresponden a títulos falsos. Por eso nosotros convocamos a la doctora Sofía Shade, ella es especialista en educación, es una persona reconocida en el ámbito educativo, por eso queremos saludarla a la doctora. Hola doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, un gusto estar. Doctora, queremos comenzar ya directo disparando la pregunta. ¿Cómo es posible que exista esta situación de títulos falsos? Porque si bien muchos dicen es solo un papel, ese papel sostiene muchísimo, ¿verdad? Sostiene una cirugía, sostiene un puente que hace un ingeniero, sostiene también incluso una defensa ante la justicia, como es el caso de los abogados, o incluso una representación dentro del Consejo de la Magistratura, como fue el caso de Hernán La Rivas. educación misma, porque también se habla de También. docentes. ¿No es así, doctora? Doctora, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo se logró, digamos, vulnerar este sistema del Ministerio de Educación? Bueno,
lo que puedo decirles desde afuera, también como una ciudadana, porque no estoy trabajando persona, no estoy contratada para analizar este tema. Sí, sí. Es grave, como están bien ustedes planteando, porque realmente la sociedad deposita en sus universidades ese valor de que estés habilitada o no para ejercer. O sea, es tremendamente grave lo que está pasando, lo que pasó, porque en este momento se desdibuja todo el rol institucional de las universidades, que tienen siglos. Todos nosotros pasamos por academias que nos habilitaron para ejercer tal o cual profesión. Y como bien lo decía, por ejemplo, un médico, ¿cuál es el objeto de trabajo del médico? Es la vida humana. Entonces vos estás habilitado o habilitada para trabajar en la vida, en el cuerpo humano. Es sumamente grave. Ahora bien, ¿cómo pudo pasar esto? Hay muchas variables que se tiene que evaluar, porque el deterioro institucional, la corrupción, la impunidad, hizo posible que Paraguay sea en este momento un país con un título muy feo, porque imagínense a nivel internacional cómo quedamos los académicos y cómo quedamos las universidades. Entonces, yo voy a decir qué es lo que se usa a nivel tecnológico para evitar justamente, si bien es cierto, nosotros tenemos un RUE universitario que no tiene largo tiempo, eso vendría a ser una de las herramientas, o tendría que haber sido una de las herramientas que hace rato gobernase la habilitación. ¿A qué voy? Si nosotros hay una herramienta tecnológica que se llama blockchain, que es un software que permite la trazabilidad de todo aquello que determina a mí como institución para acreditarte. Entonces, hay un trazado de todas las disciplinas que existen. Vamos a tomar medicina. Hay un trazado de todas tus notas. Consecuentemente, aquello es veraz porque tiene una información en bloque, por eso se llama blockchain. ¿Por qué expliqué esto? Porque la gobernanza de la educación superior, así como toda la educación desde el nivel inicial, ya no se hace posible o no es sostenible sin tener datos integrados. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ahora voy y asumo algún rol en el MEC, primero tengo que ver la parte técnica de este avión, en qué condiciones está. Entonces, toda esa parte de base de datos, sistemas de recolección de datos, validación de datos, prerrogativas de directores académicos, todas estas islas de datos tendrían que estar conversando en tiempo real cuando yo pongo una cédula de identidad. Nosotros tenemos largo tiempo en el MEC de datos todos separados. Y cuando digo un sistema, hablo de sistema informático, que tengan lenguaje que permita a los tomadores de decisión, a los que administran la educación, datos veraces en tiempo real, que es lo que no logramos tener hasta hoy día, y esta es la puerta que permitió, incluso en un camino informático, porque usaron el mismo software y usaron unos ID que permitieron las acreditaciones incluso en horas que el MEC no estaba abierto. Entonces, tenemos oportunidades de mejorar la calidad de esta administración con una tecnología de punta, por supuesto. La arquitectura informática que posea ese software nos va a asegurar una gobernanza ética, transparente y de trazabilidad
que me habilite de verdad como técnico. Doctora, en la conferencia justo estaba comentando el ministro que le preguntaron si es posible que en administraciones anteriores los ministros hayan estado al tanto sobre esta situación y le recordaron que esta investigación sale a raíz de la denuncia contra el ex senador Hernán Ríos, ¿verdad? Por su supuesto título falso. O sea, doctora, te pregunto a vos en base a tu conocimiento, ¿es posible que los ministros de gestiones anteriores hayan estado al tanto de esto o de verdad no sabían? Mira, a mí no me gusta hablar sin documentos, porque por eso te digo, un análisis, no sé, pero todos estamos involucrados, incluso como sociedad. Claro, claro. Incluso como sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos universidades. Estaba viendo ayer que se allanó un momento académico que era la presentación de tesis. Miren, paréntesis, yo tengo 5 carreras totalmente diferentes. Todas ellas pasé por el rigor de las disciplinas, del proceso, de la presentación de tesis, de la aceptación de la tesis y luego el título. Nada es cortito. Tiene que haber incluso una revisión de las que están acreditadas en sentido de carga oral. Para hacer eso necesitamos tecnología, repito. Entonces vos me estás haciendo una pregunta que tengo que elevar un juicio de valor si los ministros anteriores estaban involucrados o no. Ojalá que la justicia tome carta, porque justamente ese es el marco que permitió que la gente incluso de afuera vengan a montar universidades fantasmas. Es una verdadera vergüenza que estos brasileños vengan a supuestos doctorados en nuestro Paraguay y le culpen a nuestro gobierno. Entonces, por supuesto que hay un órgano rector que es el MEC, por supuesto que hay un administrador o una administradora, llámese ministro o ministra, en cada tiempo. Yo creo que eso debe llevarnos a un análisis, no a una cacería de brujas, y delinear cómo volvemos a construir la confianza perdida. Yo creo que ese es el mayor desafío que tiene la educación terciaria. Doctora, justo dijiste algo que me llamó mucho la atención, el tema que todos somos responsables en esta situación y la confianza, ¿verdad? Yo quiero reflexionar un poco contigo, nomás mi situación particular, porque yo vengo, o sea, soy nieto por línea materna por lo menos, de campesinos y obreros, ¿verdad? Mis abuelos no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, pero sí mi mamá tuvo la oportunidad de ir a la universidad, al igual que mi padre, ¿verdad? Y donde tuvieron esa ventana en aquel momento histórico donde ellos pudieron acceder a la educación pública, a la Universidad Nacional. Y el sueño de mucha gente, al igual que mis padres, porque ellos sabían, mis abuelos sabían que la única forma de progresar en la sociedad había sido a través de la educación. Y mucha gente también piensa y sigue pensando eso, que a través de la educación uno puede, digamos, progresar. Por eso muchas personas se sacrifican y conocemos casos que trabajan desde la mañana a la tarde y a la noche se van a la facultad y por una cuestión, digamos, de practicidad escogen una universidad privada. Muchas veces una universidad privada que no sabemos cómo se armó y muchas veces se arma con fines de lucro, ¿verdad? ¿Y cuál sería el mecanismo adecuado para poder certificar, para poder hacer que esa universidad de verdad tenga la calidad que la persona está esperando? Y no solamente esa persona, sino nosotros como sociedad, porque una persona, digamos, bien formada, un profesional bien formado nos beneficia a todos, ¿verdad? Mira, vos acabas de narrar todo lo que tendría que haber sido la política terciaria. La movilidad social en Paraguay es bajísima. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas de familias que vienen del interior o que vienen con unos padres que no han accedido a la educación terciaria, sí, con todo respeto, el hijo de un guardia, la movilidad, o sea, la oportunidad que él va a tener es bajísima. ¿Por qué? Porque la oportunidad académica es escasa en sentido público.
La relación que existe entre la educación pública y la educación privada terciaria en Paraguay es 80-20. 20% de la población pública nomás absorbe la universidad pública. Y 80% es educación privada, en donde justo se va aquella persona con una formación no tan sólida que viene, en algunos casos del interior, que trabaja de día y paga la noche para el título, y resulta que esa universidad es trucha. Imagínense la lesión de la expectativa, de la esperanza y de la confianza que estamos teniendo. Es penal, es una cuestión penal lo que ocurrió y lo que ocurre. Si nosotros realmente, vuelvo a repetir, queremos instalar un proceso que vaya construyendo confianza, tiene que haber muestras de voluntades políticas, de voluntades técnicas. ¿Cómo vamos a hacer para que a retro, porque tenemos que mirar hacia atrás las que están acreditadas, y no volver a acreditar ninguna, que yo creo que la NEAE y el CONES están con esa decisión política por lo menos, pero necesitamos herramientas tecnológicas para que ese acto burocrático no sea nuevamente un freno, y mientras tanto hayan formaciones de cartón y de universidades truchas. Porque hoy día ni siquiera un buen título de buena universidad te asegura el empleo, por los cambios disruptivos que provoca la tecnología en todos los mercados. Entonces, lo que vos me preguntás tiene que ser una prioridad nacional, claro, para que realmente volvamos a construir la confianza, la fe pública en las universidades, en el nivel terciario. Doctora, en base a la experiencia que usted tiene en el ámbito de la educación, viendo ya también como una persona que entiende, no solamente como una observadora más, sino como una ciudadana que observa con conocimiento y con interés, ¿cómo usted ve el funcionamiento, por un lado, del CONES, de ANEAES y el MEC? ¿Están bien distribuidas las funciones? ¿Se puede mejorar en algo? Ya que son instancias que entre sí se relacionan, pero que cada una tiene una función diferente. ¿Cómo usted las ve en cuanto a sus funciones? ¿Se puede mejorar? ¿Están bien así? ¿Qué opina al respecto, doctora? Yo hice el análisis de la creación de ambas y hay algunas cuestiones que se superponen, prerrogativas que se superponen, y a priori lo que te puedo decir es que son entidades que deberían trabajar incluso en un solo sitio, no entidades separadas. En un solo sitio, con un sistema informático único, en donde cada uno cumpla su prerrogativa de habilitación y la otra de trazabilidad para la certificación de los títulos, pero que sea un sector. Yo creo que, ahora no tengo el documento de análisis que hice, pero sí me enviaron ambas creaciones y encontré superposiciones de prerrogativas o de poder. Entonces, repito, como una ciudadana técnica, me gustaría que sea una entidad única, que sea como un consejo de técnicos que en sus diferentes habilidades, cada consejo tenga las prerrogativas de mejorar esto. Porque el problema es que nosotros cuando cambiamos, aumentamos la burocracia y no aumentamos controles que propendan la calidad. Porque no tenemos tiempo que perder. Ya perdimos demasiado tiempo. Y encima esto que se nos vino como un terremoto que echó todo el edificio que teníamos. ¿Cómo reconstruimos un edificio para poder entrar y vivir nuevamente? Es exactamente igual. Yo no entro a un edificio que no me dé confianza. Entonces, lo mismo, nosotros tenemos que generar un nuevo edificio integrado
que nos pueda permitir la construcción de la confianza, la construcción de la calidad y la construcción de que nuestros jóvenes tengan fe en seguir estudiando, porque eso también desanima a un montón de trabajadores que se sacrifican por tener un título. Resulta que su título es trucho o es de una universidad no acreditada. Es penal haber lesionado esa fe pública. Doctora, yo estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión, de verdad estoy totalmente de acuerdo, la verdad que no hay más tiempo que perder, ¿verdad? Y por eso, y sabemos también que vos estás con tus actividades ahora, por eso no queremos quitarte demasiado de tu tiempo, doctora. Una reflexión final nada más. Vos, en lo personal, como ciudadana técnica, ¿confías en la gestión del ministro Luis Ramírez? Yo creo que el ministro Ramírez está moviendo ahora el edificio que ya estaba caído. Tenía grietas cuando él entró y por supuesto que tenía que tener información para saber en dónde se iba a caer la primera pared. Yo creo de que él tiene la voluntad política, le veo, porque si no, esto no haría ni siquiera público, esto es viejo. Esto tiene como 2 décadas. No tengo la fecha exacta cuando comenzó este proceso de deterioro o de corrupción sistémica, porque esto es una corrupción. ¿Cuándo inició? ¿Por qué se inició? Pero obviamente después, con toda esta cantidad de jóvenes que quieren estudiar y esta poca capacidad del sector público de ofrecer mayor cobertura, por eso te hablo del 20-80, el 80% que se dé un mercado apetitoso, que no estoy en contra. Yo creo que hay que hacer bien las cosas, nada más. Pero una universidad privada que vos pagues y te hacen pasar, ¿no es acaso una lección también? Doctora Sofía Sheitera, sí, perdón. O sea, para cerrar, yo creo que a veces es bueno asustarnos de lo que pasa e involucrarnos todo como sociedad, porque es muy triste. Yo trabajo un poco más afuera que adentro de Paraguay, también estoy en Paraguay, pero me duele tanto cuando me muestran estas noticias, porque yo estudié fuera, sí, pero estudié acá economía, hice un MBA, tengo una maestría, tengo un doctorado en Paraguay con universidades de Chile, que tuvimos que estudiar un montón. Resulta que ahora una persona que no sabe leer tiene mi mismo título. Sí. Y que no comprende lo que lee, eso es lo peor. Exacto, entonces, ¿sabes por qué es una lesión muy grande? Porque hay un montón de jóvenes detrás de nosotros que están pisando estos adoquines que van a decir, pero ¿por qué yo puedo comprar nomás un título? Lo que ocurre nomás también, que hoy día se mira habilidades concretas. Ya no te contrato por tu cartón, claro. Te contrato por lo que sabes hacer. Y el saber hacer, el conocer, significa haber pasado por una buena academia. Así mismo. Doctora Sofía Sheitera, agradecemos muchísimo vos. De verdad, si presentamos tu currículum, no nos va a dar todo el programa porque sos odontóloga, sos especialista en educación, economista, pasaste por todas las áreas, así que sos una persona, una voz respetable dentro de este análisis. Gracias por el concepto y estoy para que mi país, yo creo en mi país, yo creo que la gente joven se merece que esa su esperanza sea concretada en algo real, que salgan de aquí formados para enfrentar su vida en el mundo, porque hoy no hay una vida en Paraguay, hay una vida en el mundo. Así mismo. Doctora Sofía Sheitera, muchísimas gracias. Nosotros te agradecemos mucho este contacto y bueno, tenemos que ir a la pausa, pero hay que recordar también lo que decía Nelson Mandela, aquel tipo que empuñó las armas contra la apartheid de Sudáfrica, que decía que la educación es el arma más poderosa que puede transformar al mundo, pero el problema es que cuando a la educación de verdad le falsificamos un título, lo que estamos haciendo es un engaño y la confianza tarda años de vuelta en reconstruirse. Hacemos una breve pausa y a la vuelta volvemos con más información en Info 18 edición sábado.
Bueno, nosotros llegamos a la parte final de Info 18 edición sábado. Le agradecemos por su compañía. Huito, tratamos temas de verdad interesantes. Un fin de semana que van a tener de qué y con qué hablar nuestros Claro, seguidores las de personas que Mediaset. nos siguieron, pero también mañana que hay fútbol, final del Mundial hay que ver y hay que esperar que no termine en violencia, por lo menos en la canchita del barrio, ¿verdad? Y bueno, los títulos falsos hay que ver, la semana se va a venir con todo porque tenemos que esperar el resultado. Está ya una comisión del Senado investigando esto. Son 20 universidades las que están siendo, por así decirlo, investigadas, ¿verdad? Hay también más de 15.000 títulos que están siendo analizados, porque no podemos decir que todos son falsos, sino que están siendo observados por el Ministerio de Educación, Huito. Es así, no a la violencia y tampoco a los títulos falsos. En resumen de estos dos bloques que da para discutir. Bueno, nosotros nos despedimos, agradecemos su compañía y esperamos volverles a ver el próximo sábado. Y recordarles también que nos pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube y también tienen parte de lo que fue el programa en nuestras redes sociales, @780am. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working.